Muchas gracias por vuestra asistencia, a pesar de la tarde gélida que hace aquí en Madrid, en la Gran Vía. Quiero, para empezar, volver a agradecer al Hotel Iberostar Las Letras el darnos acogida en sus instalaciones, una sesión más. Hoy contamos con la profesora Elena Nájera, de la Universidad de Alicante. Le ha correspondido la sección séptima, o el libro séptimo, de Más allá del bien y del mal. Yo siempre digo en todas las sesiones que se trata de un libro esencial, trascendental, importantísimo, pero este desde luego lo es. Es uno de los más importantes de toda la obra. Aquí Nietzsche dice cosas que se relacionan muy directamente con el núcleo de su pensamiento filosófico, y vamos a tener ocasión hoy de revisarlas, ¿no? La profesora Elena Nájera ha sido investigadora en la Universidad de Valencia y en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Actualmente forma parte del grupo de investigación Gobierno de sí, políticas de la subjetividad en el contexto de la crisis de la racionalidad neoliberal y género, compromiso y transgresión en España. Es profesora de la Universidad de Alicante y pertenece al Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la misma universidad. Es autora de diversas publicaciones sobre filosofía moderna y contemporánea centradas en el problema de la subjetividad. Entre las últimas figuran El silencio como recurso del individuo en Thoreau y Nietzsche, una aproximación al problema del sujeto femenino a través del debate Butler-Zizek, el contexto del debate contemporáneo en torno a la superación, recuperación de la epistemología, feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, introducción y coordinación del número especial de la revista Feminismo. Luego también tiene la edición de fragmentos póstumos de Nietzsche agrupados con el nombre, con el título del nihilismo europeo, del otoño de 1887, con el estudio introductorio y las notas. Luego también un trabajo sobre Descartes, del ego cogito al Freón, la doble mirada de Descartes sobre el ser humano. Y luego Sloterdijk y la crítica nietzscheana del humanismo. Bueno, también una aproximación al verdadero ser humano desde la moral definitiva, cultura de paz e individuo, un apunte a través de Kant, Hegel y Thoreau, a propósito de la inconceptualidad del mundo de la vida, las dificultades de Descartes para pensar el verdadero ser humano. Luego también un trabajo sobre Schopenhauer, Wittgenstein, en fin. Bueno, pues sin más, doy la palabra a la profesora Elena Nájera. Muchas gracias, Mariano. ¿Se me escucha? ¿Se he puesto aquí? Sí. Bueno, pues es obligado que yo comience agradeciendo que me hayan invitado a este seminario por segundo año consecutivo. También es obligado que yo comience felicitando a los organizadores de este seminario, a Mariano, también a Óscar, por haber consolidado esta iniciativa que es tan valiosa en el panorama filosófico español, no solamente para todos aquellos y aquellas que están interesadas en la filosofía de Nietzsche, sino para todos aquellos que de alguna manera buscan ejercitar la filosofía. En ese sentido, gracias y enhorabuena. Y como decía Mariano, a mí me ha correspondido abordar la lectura de la sección séptima de Más allá del bien y del mal. Me gustaría también destacar el método que se ha seguido en esta edición del seminario, ya que antes que pedirnos que enunciemos nuestra tesis sobre la filosofía de Nietzsche o que expongamos una conferencia sobre algún tema en concreto, se nos pide que acompañemos la lectura de las partes de este libro, que, como señalaba Mariano, es un libro tan decisivo en la producción de Nietzsche. Yo voy a intentar hacer justamente esto, antes que ofrecer una tesis cerrada sobre mi visión de Nietzsche, intentar dar una serie de pautas que nos permitan atravesar Más allá del bien y del mal, que es una obra central en la producción nietzscheana, y de alguna manera intentar subrayar cuáles son las claves que aquí se presentan, que son claves que por otra parte necesitamos contextualizar también en la obra de Nietzsche. Es decir, que los temas que aquí plantea Nietzsche
tienen también su continuidad con respecto a los temas que Nietzsche plantea en obras anteriores y en obras posteriores. El hilo conductor que yo voy a seguir va a ser esa invocación retórica que aparece en el parágrafo 227 y que da el pie al título que yo he propuesto. El título es Nosotros, los últimos estoicos, a vueltas con la compasión y otras virtudes malentendidas. Lo que yo voy a intentar pues hacer esta tarde es aproximarme a este sentido que tiene para Nietzsche su adscripción al estoicismo, al menos alguna versión del estoicismo, porque esta adscripción tiene que servir también para definir el contorno de ese pronombre que Nietzsche pone constantemente en juego desde el principio del capítulo, y es un pronombre que compromete a alguien más que el propio autor. Nietzsche habla de nosotros todo el rato, habla de nosotros, los europeos del pasado mañana, nosotros primicias del siglo XX. Aquí hay que decir muchas cosas. En primer lugar, destacar esa voluntad de proyección que tiene la filosofía nietzscheana, recordar que el libro en su totalidad, como se subraya posteriormente en Ecce Homo, pretende ser el preludio de una filosofía del futuro, y esta declaración es importante para comprender el alcance de la propuesta nietzscheana, que siempre tiene esa vocación de decir algo a un tiempo todavía por venir, y también es importante para comprender ese juego de apóstrofes e interpelaciones que vertebra el texto. Conviene también puntualizar que más allá del bien y del mal recupera, tras ese paréntesis estilístico, lírico, que supone Así habló Zaratustra, la pauta narrativa propia de la ciencia jovial y de Aurora. Y en ese sentido se vuelve a recuperar ese uso reiterado de la redacción en primera persona del plural, el uso de ese nosotros, como sujeto de la filosofía nietzscheana. Y con este uso tan reiterado de nosotros, concuerda la preocupación de Nietzsche por activar el que ha de ser el sujeto agente de su filosofía, pues como también podemos leer en Ecce Homo posteriormente. Con esta obra Nietzsche también pretende echar el anzuelo, es decir, de alguna manera incorporar lectores, incorporar europeos, ciertos europeos también a su propuesta. Por lo tanto, esto es lo que yo voy a intentar exponer esta tarde. El texto de Nietzsche plantea una comparación entre una escuela filosófica antigua, como es el estoicismo, un proyecto de futuro, como el que pretende ser el de Nietzsche, y Nietzsche resuelve esta comparación en una continuidad que se ha de precisar, no obstante, con mucho cuidado. Por otra parte, hay que tener en cuenta, y eso es una constante en todas las obras de Nietzsche, que a él le interesa fundamentalmente establecer un contraste con respecto a los europeos del presente. Por eso ese rótulo de nuestras virtudes, que es el título de la sección séptima, se repite al comienzo del primer parágrafo de esta sección séptima, pero entre signos de interrogación. Aquí ya Nietzsche pregunta por nuestras virtudes, porque enseguida se pone en evidencia que este programa que Nietzsche anuncia sobre las virtudes es un programa doble, y es un programa que apela a dos sujetos diferentes. Por una parte, los europeos modernos, los coetáneos de Nietzsche, y por otra parte quienes están llamados a movilizar a partir del estado cultural vigente, pero contra él, una sensibilidad ética alternativa que ha de ser la propia de los espíritus libres, a los que Nietzsche también dedica tantas páginas en este libro. Este libro, como recuerda Nietzsche en Ecce Homo, es en todo una crítica de la modernidad. Por eso, cuando Nietzsche habla de nosotros, este pronombre acusa una inevitable ambigüedad. En la medida en que, por una parte, es un pronombre que tiene sus propias circunstancias epocales, pero por otra parte es un pronombre que tiene una cierta voluntad de futuro, es un pronombre intempestivo, lo que hace que siempre se mueva entre cierta indefinición. Voy a comenzar con una cita que nos encontramos justamente al comienzo de este capítulo séptimo. Dice Nietzsche: nosotros los europeos de pasado mañana, nosotros primicias del siglo XX, con toda nuestra peligrosa curiosidad, con nuestra complejidad y nuestro arte del disfraz, con nuestra reblandecida y, por así decirlo, endulzada crueldad de espíritu y de sentidos, nosotros, si es que debiéramos tener virtudes, tendremos presumiblemente solo aquellas que hayan aprendido a armonizarse de manera óptima con nuestras inclinaciones más secretas e íntimas, con nuestras necesidades más ardientes. Bien, busquémoslas de una vez en nuestros laberintos.
en los cuales, como he sabido, son muchas las cosas que se extravían, muchas las cosas que se pierden del todo. ¿Y hay algo más hermoso que buscar nuestras virtudes? Finaliza la cita. Hemos leído curiosidad, arte del disfraz, reblandecida y endulzada crueldad de espíritu y sentidos. Son expresiones recurrentes en el diagnóstico nietzscheano que muestran a un tiempo las posibilidades, pero también los límites de la modernidad. Del disfraz y de la crueldad hablaré más adelante, pero me gustaría detenerme ahora en esa imagen del laberinto que hemos visto que aparece en el texto, una imagen con la que Nietzsche quiere de alguna manera hacerse cargo de esa hechura compleja y multívoca que caracteriza la moralidad vigente, la moralidad de su tiempo. En Aurora ya se había propuesto la imagen del laberinto como modelo del alma contemporánea para marcar su diferencia con la simplicidad propia del alma de los griegos. Qué laberínticas, decía Nietzsche, resultan nuestras almas y nuestras ideas en comparación con las suyas. Y siguiendo la lectura, en el parágrafo 215, Nietzsche enlaza con una descripción que permite señalar otra divergencia, en este caso con respecto al planteamiento kantiano, aludido con la metáfora del cielo estrellado, que, como bien sabe, está ligada en la crítica de la razón pura a ese factum de la ley moral. Dice Nietzsche, gracias a la complicada mecánica de nuestro cielo estrellado, estamos determinados por morales diferentes, nuestras acciones brillan alternativamente con colores distintos, raras veces son unívocas y hay bastantes casos en que realizamos acciones multicolores. Un poco más adelante, en el capítulo, Nietzsche completa el cuadro recordando la música que hay en nuestra conciencia, el baile que hay en nuestro espíritu, con el que no resulta compatible, dice, ninguna letanía puritana, ningún sermón moral y ninguna probidad. El estado ético del mundo contemporáneo acusa, Nietzsche así lo expresa a través de todas estas imágenes, esos efectos del nihilismo, y en consecuencia acusa también una cierta desorientación que tolera la coexistencia de criterios y una cierta pluralidad relativista. De ahí que la sección comenzara acentuando la distancia con respecto a aquellas candorosas y macizas virtudes en razón de las cuales honramos a nuestros abuelos y que aluden de nuevo a esa noción kantiana de deber. A la altura de la época en la que está escribiendo Nietzsche, el nosotros coetáneo que ha enunciado no se reconoce, por tanto, ni en esa simplicidad propia de los griegos, ni en esa universalidad del imperativo categórico. Con el fin de emprender, por lo tanto, en este escenario laberíntico, la búsqueda anunciada de las virtudes, a partir del parágrafo 218, Nietzsche comienza a despejar la ambigüedad de ese pronombre, de ese nosotros, que se articula entre el presente y el futuro, perfilándose el que ha de ser el criterio de la formación del espíritu libre. En este punto, Nietzsche interpela específicamente a un vosotros, ya diferente de ese nosotros, que identifica con el hombre bueno, con el hombre de buena voluntad que asume esos adjetivos de acuerdo con la axiología de la cultura cristiana y que se resume, dice Nietzsche, en la filosofía de la regla, en lucha con la excepción. Contra esta filosofía, a partir del parágrafo 219, el texto se dedica a reivindicar un sentido de la diferencia que aquí se formula como orden del rango, y en el apartado 257 de Más allá del bien y del mal, y ya en otros pasajes posteriores de la obra de Nietzsche, se presenta como pazos de la distancia, un sentido de la diferencia que ha de definir esa espiritualidad elevada. Esta espiritualidad elevada ha de demostrar fundamentalmente capacidad para medir el desigual valor que tienen las distintas perspectivas, épocas, tipos humanos. De hecho, esa transmutación o transvaloración que propone Nietzsche pasa justamente por la reivindicación de una ética de la diferenciación, por esa capacidad para establecer una diferencia moral. Leemos en ese sentido, por ejemplo, el párrafo 221. A las morales hay que forzarlas a que se inclinen sobre todo ante la jerarquía. Hay que meterles en la conciencia su presunción hasta que todas acaben viendo con claridad que es inmoral decir lo que es justo para uno es justo para otro. Así dice mi pedante y buen hombre moralista. Por lo tanto, ese vosotros al que quiere replicar Nietzsche, del que quiere desmarcar ese nosotros en el que él se incluye,
Se caracteriza, por lo tanto, por su hostilidad hacia la heterogeneidad e individualidad del valor moral. Ese vosotros también englobaría al utilitarismo, al que se dedica, por ejemplo, más adelante, el parágrafo 228, para acusar precisamente su canon del bienestar general, que, dice Nietzsche, al exigir una moral para todos, equivale a lesionar cabalmente a hombres superiores. La ética nietzscheana reivindica, en resumidas cuentas, ya se ha dicho, ese derecho a la diferencia frente a esa norma del igualitarismo que, en opinión de Nietzsche, despersonaliza, uniformiza. Y justamente este derecho a la diferencia sería la condición de posibilidad de ese nosotros por venir. Y en el marco de este proyecto es en el que no tiene cabida la compasión, o mejor dicho, cierta comprensión de la compasión que Nietzsche quiere desenmascarar como una mala política de la subjetividad. En Ecce Homo, la compasión quedará, por ejemplo, desacreditada como una actitud decadente que pierde el sentimiento de la delicadeza ante las distancias. Y como es bien conocido, esta crítica nietzscheana de la compasión recorre toda su obra de principio a fin, culmina en el Anticristo y tiene un capítulo importante también en Más allá del bien y del mal. De hecho, en esta obra, Nietzsche encara la compasión concediéndole el rango de religión contemporánea. Dice Nietzsche, ahora no se predica ya ninguna otra religión. Y también en esta obra, Nietzsche la va a someter a un proceso genealógico que había comenzado en Aurora y que se acabará de desarrollar en la genealogía de la moral. En todas estas aproximaciones, en todas estas vueltas que hace Nietzsche en torno a la compasión, reprueba, como decía, esa gramática de la compasión como una mala política de la subjetividad, contraponiéndole otra política de la subjetividad alternativa que tendría que estar centrada, como dice Nietzsche, por ejemplo, en Crepúsculo de los ídolos, en el sentimiento de sí. Teniendo en cuenta esta antítesis entre compasión, entre sentimiento de sí, Nietzsche sigue avanzando en el capítulo que nos ocupa, en ese desdoble, en el desdoble de ese nosotros, inicialmente común, en dos sujetos diferenciados. Uno que se mantiene fiel en la primera persona y otro que se deriva a la segunda, a ese vosotros, como hemos visto. Y en cada uno de ellos, Nietzsche pone en juego una determinada acepción de la compasión. La que corresponde a vosotros toma como objeto la precariedad, la miseria, la enfermedad, la desgracia, midiendo el valor de las cosas por el placer y el sufrimiento que produce, a entender de Nietzsche por estados concomitantes y cosas accesorias. Se trata, a su entender, de un modo de pensar ingenuo y superficial, presente, ya lo hemos visto, en el utilitarismo, pero también en el hedonismo o en el pesimismo, cuyo denominador común sería la renuncia al trabajo que exige la formación de la subjetividad, la falta de una disciplina hermenéutica, como veremos enseguida, que está comprometida con la construcción de una determinada individualidad. En todos estos casos, el individuo remite el valor moral fuera de sí mismo a circunstancias tomadas en su inmediatez, ya sea el sufrimiento, el dolor, la miseria. Por lo tanto, se trataría de un individuo que asume una pauta moral ya dada que tiene que ver con un balance general del dolor o del placer, pero que no responde a un criterio propio. Ese otro nosotros, diferenciado al que apela Nietzsche, se declara en cambio poseedor, lo leemos así literalmente en el texto, de fuerzas configuradoras y de una conciencia de artista, lo que le lleva a compadecer. El verbo en este caso asume el matiz, que hay también que puntualizar, de mirar con burla, a compadecer justamente a ese vosotros que empequeñece el ser humano en el marco de un ideal de bienestar que para Nietzsche impide la superación del nihilismo. Dice Nietzsche, esto no es desde luego una meta, esto a nosotros nos parece un final. En ese sentido, frente al dominio del último hombre, que aspira a una felicidad inmediata y adocenada, tal y como lo había denunciado ya Asiardo Zaratustra, en Más allá del bien y del mal se propone, lo dice Nietzsche así, literalmente, la disciplina del gran sufrimiento. Me voy a permitir leer una cita extensa del parágrafo 225. Aquí dice Nietzsche: la disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento. ¿No sabéis que únicamente esa disciplina es la que ha creado hasta ahora todas las elevaciones del hombre?
aquella tensión del alma en la infelicidad, que es la que le inculca su fortaleza, los estremecimientos del alma ante el espectáculo de la gran ruina, su inventiva y valentía en el soportar, perseverar, interpretar, aprovechar la desgracia, así como toda la profundidad, misterio, máscara, espíritu, argucia, grandeza que le han sido donados al alma. ¿No le han sido donados bajo sufrimientos, bajo la disciplina del gran sufrimiento? Criatura y creador están unidos en el hombre. En el hombre hay materia, fragmento, exceso, fango, basura, sinsentido, caos. Pero en el hombre hay también un creador, un escultor, dureza de martillo, dioses espectadores y séptimo día. ¿Entendéis esta antítesis? Y que vuestra compasión se dirige a la criatura en el hombre, aquello que tiene que ser configurado, quebrado, forjado, arrancado, quemado, abrasado, purificado, aquello que necesariamente tiene que sufrir y que debe sufrir. Y nuestra compasión, ¿no os das cuenta de a qué se dirige nuestra opuesta compasión cuando se vuelve contra vuestra compasión, considerándola como el más perverso de todos los reblandecimientos y debilidades? Así pues, compasión contra compasión. Y así acaba este fragmento, compasión contra compasión. Por lo tanto, aquí Nietzsche plantea de nuevo una antítesis que permite seguir afinando esa comprensión de la compasión que se distribuye en dos campos semánticos muy diferentes. Y cada uno de estos campos semánticos se correlaciona con esos dos sujetos que Nietzsche quiere diferenciar, con ese nosotros y con ese otro vosotros. Por una parte, Nietzsche habla, lo he leído, de materia, fragmento, exceso, fango, basura, sinsentido, caos, y por otra sería el campo semántico opuesto de escultor, dureza de martillo, dioses, espectadores y séptimo día. El primero de estos campos semánticos recoge la perspectiva absolutizada y resignada del ser humano como criatura que está sujeta a la menesterosidad, la finitud y la contingencia, una criatura que estaría entregada a un nihilismo pasivo que se rinde a la falta de sentido. El segundo campo semántico del que se va a apropiar, ese nosotros, en el que está interesado Nietzsche, eleva por el contrario el ser humano a un punto de vista diferente, el punto de vista de la creación, de esa capacidad hermenéutica que le autoriza al individuo a generar en ese ineludible escenario un sentido propio. Es un campo semántico que le ofrece al ser humano esa activa posibilidad, dicho con esa otra fórmula que vertebra también la filosofía nietzscheana, de llegar a ser el que se es. Las reservas de Nietzsche, a propósito de la compasión, reflejan su interés en sostener una determinada concepción de la subjetividad, una concepción narrativa de la subjetividad, que, como señalaba antes, contempla esa capacidad que debe tener el individuo para introducir una diferencia moral. En este punto conviene enfocar el rendimiento que Nietzsche le reconoce al estoicismo a la hora de dilucidar esta cuestión, que puede aportar su invocación al estoicismo a la hora de precisar qué entiende Nietzsche por compasión. Avanzando en la lectura, el párrafo 226 enlaza con la inscripción al inmoralismo, arranca con esa interpelación retórica: nosotros, los inmoralistas. Bajo ella se contempla una concepción no convencional, intempestiva del deber, activada a través de otra invocación, nosotros, hombres del deber, que se desmarca, como ya se había anticipado, de ese registro universalista kantiano a favor de otro que desemboca en la afirmación de la secreta dureza de nuestro destino. El significado y alcance de esta condición, de esta secreta dureza de nuestro destino, se decide en el siguiente apartado, que contiene el motivo principal de la lectura que propongo, esa apelación al estoicismo, que queda además vinculado a la virtud característica del espíritu libre, la honestidad, Redlichkeit. El texto presenta la honestidad como nuestra virtud, que es la única que nos ha quedado. En Aurora, por ejemplo, ya se había distinguido la honestidad, diferenciándola de las virtudes cristianas y de las socráticas, como una de las virtudes más jóvenes, dado que está un poco madura o es frecuentemente confundida o desconocida, incluso apenas tiene conciencia de sí misma, dice Nietzsche. Es algo que deviene, que podemos fomentar o detener, dependiendo del sentido que le demos. Esta indeterminación de la honestidad
es coherente con ese carácter personal que ha de tener la virtud y que ha de poder compaginarse con el perspectivismo, con esa valoración diferenciada en la que estoy insistiendo. La honestidad sería en ese sentido una cualidad contraria a esa compulsividad impersonal que acompaña a la creencia dogmática, también al asentimiento, a los lugares comunes y que impide en todo caso la libertad de juicio. Nietzsche correlaciona la honestidad, como veíamos, con esa dureza de nuestro destino, ya aludida, que le lleva a la invocación clave de nosotros, los últimos estoicos. El texto que contiene esta invocación discurre de la siguiente manera, y me permito de nuevo la cita. Dice Nietzsche: permanezcamos duros, nosotros los últimos estoicos, y enviemos en su ayuda, en la ayuda de la honestidad, todas las diabluras que aún nos quedan, nuestra náusea frente a lo burdo e impreciso, nos lanzamos a lo prohibido, nuestro valor de aventureros, nuestra curiosidad aleccionada y exigente, nuestra más sutil, más enmascarada, más espiritual voluntad de poder y de superación del mundo, la cual merodea y guerra ansiosa en torno a todos los reinos del futuro. Acudamos en ayuda de nuestro Dios con todos nuestros diablos. El recurso al estoicismo, esta invocación, nosotros, los últimos estoicos, merece, como decía al principio, una cuidadosa consideración. Nietzsche estaba sin duda familiarizado con esta filosofía. En su biblioteca personal había diferentes obras generales que podían servir de fuentes para su estudio. Una de ellas podría ser su apreciada Vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, una obra profusamente subrayada por Nietzsche, pero también en esta biblioteca encontramos las obras de Epicteto, de Séneca, de Marco Aurelio, los nombres del estoicismo romano que, como me gustaría mostrar, resuenan en algunos pasajes de la obra de Nietzsche. No se trata en ningún caso, no lo pretendo, de medir el rigor de la lectura que hace Nietzsche del estoicismo, porque para empezar el propio Nietzsche renuncia explícitamente a ser un filólogo ortodoxo. Él no quiere en ningún momento hacer una lectura pulcra del estoicismo y además le confiere al sentido histórico una elasticidad incompatible con la obediencia a cualquier canon. De hecho, dentro de esta sección séptima, de Más allá del bien y del mal, que estamos comentando, había puesto ya en cuestión ese hipertrofiado sentido histórico que se desarrolla de una manera exagerada en la modernidad y que lo convierte en una mirada indiscriminada. Como dice Nietzsche, el sentido histórico significa casi el sentido y el instinto para percibir todas las cosas, el gusto y la lengua para saborear todas las cosas, con lo que inmediatamente revela ser un sentido no aristocrático. El ejercicio historiográfico, así entendido, evidencia en definitiva falta de criterio, de gusto, tal y como expone Nietzsche en el texto. Y bueno, pues en este parágrafo 224 Nietzsche desarrolla de una manera bastante extensa esta crítica al sentido histórico contra el que él justamente anima a reprimir ese sentido histórico. De hecho, en otro pasaje insiste en que hay que reprimir el sentido histórico ilimitado, justamente para poder ganar perspectiva sobre lo perfecto, sobre lo definitivamente maduro en toda cultura y en todo arte, sobre lo auténticamente aristocrático que podemos encontrar en obras y en seres humanos. De nuevo, esa insistencia en la diferencia del valor, en ser capaces de discriminar la diferencia de valor. Nietzsche, por lo tanto, recupera al estoicismo en los parámetros de esta historiografía, una historiografía intempestiva, contraria al historicismo, contraria a la reconstrucción de un proceso hegeliano, una historiografía que, como dice Nietzsche en otros momentos, tiene que contar con la ayuda del olvido, tiene que contar siempre con la visión de un proyecto futuro para redescubrir lo ya pasado de una manera significativa para ese nosotros que está en construcción. Por lo tanto, el recurso que hace Nietzsche al estoicismo se mueve en esta crítica que hace Nietzsche del sentido histórico y Nietzsche recurre al estoicismo justamente para darle una interpretación a esa dureza exigida como horizonte de la formación de la subjetividad. Y este recurso al estoicismo nos permite también dimensionar la crítica nietzscheana de la compasión,
Una crítica que no aspira, y es una conclusión que podemos ya adelantar, ni al desprecio de la vulnerabilidad ajena, ni a la opresión del otro, sino al dominio de sí y a la autosuficiencia moral. Y es este un tema estoico que realmente Nietzsche asimila y conserva de una manera permanente en su filosofía, al menos como una inspiración. Las páginas nietzscheanas contienen de manera salpicada referencias al pensamiento estoico que se concentran en torno a Aurora y la ciencia jovial. En Aurora, por ejemplo, se plantea explícitamente una disyuntiva entre la moral de la compasión y la moral del estoicismo, negando la presunta superioridad de esa moral de la compasión, en la que Nietzsche incluye los nombres, entre otros, de Rousseau, Comte, Mill, Schonauer. Estos filósofos darían voz a los últimos ecos del cristianismo en la moral, en la medida en que prioriza esa doctrina del amor al prójimo. En Aurora también se pone en valor el contraste que con respecto a la moral actualmente en boga representa un moralista como Epicteto, que según puede leerse en Aurora, luchó, dice Nietzsche, con todas sus fuerzas por su ego y en contra de la compasión que nos inspiran los demás. Junto con Séneca, Epicteto había además aparecido, reseñado en Humano demasiado humano, como uno de los grandes moralistas caídos actualmente en el olvido. Y su manual, el manual de Epicteto, fue sin embargo atentamente leído por Nietzsche en la época de redacción de Aurora. Realmente es una obra en la que impacta esta lectura. De acuerdo con el manual de Epicteto, y lo voy a leer directamente, intentando hacer en algún momento alguna lectura intercalada, según Epicteto, la actitud filosófica se reconoce en quien espera que todo beneficio y daño provengan de sí mismo, insistiendo en un ideal de autorresponsabilidad absoluta, entendida, como vamos a ver enseguida, como el dominio de los propios juicios sobre el mundo y los demás, lo que relativiza lo que el mundo y los demás pueden comportar directamente al sujeto. Esta disciplina, que aspira a dejar el valor en manos del sujeto, esta lucha a favor del propio ego, como la reseña Nietzsche, apremia, como veremos, a un ejercicio de resignificación, de interpretación del sentido del mundo. Y al margen de estas y otras menciones explícitas, que no siempre son positivas, al estoicismo, como puntualizaré un poco más adelante, y las reseñas críticas también nos permiten marcar alguna distancia, lo que me interesa destacar es que Nietzsche aborda la cuestión de la compasión poniendo en juego argumentos afines al estoicismo romano. Un punto de encuentro decisivo, como expone Nietzsche en el parágrafo 225 de Más allá del bien y del mal, es hallar en la compasión un indicio de debilidad. Nietzsche acusa esta debilidad tanto en quien es compadecido como en quien compadece. En el primer caso, considera la idea de ser objeto de compasión como un horror moral, una humillación vergonzosa y baja. Llega a decir que acusa falta de virtud. Compadecer equivale a reconocer la incapacidad del otro para soportar la adversidad y mueve, por tanto, a lo contrario de la admiración, es decir, mueve al desprecio. El sujeto que compadece, por su parte, no obedece sino a una imaginación impresionable que demuestra entender de Nietzsche que no ha comprendido que el sufrimiento es inevitable. Los hombres no compasivos, dice Nietzsche, marcando el contraste, están más acostumbrados a soportar el dolor que los compasivos. No consideran injusto que sufran los otros, puesto que también ellos han sufrido. El ejercicio de la compasión, por lo tanto, esa ternura del corazón, como la reseña también Nietzsche, acaba amparando la falta de resistencia moral propia y ajena. En Aurora se critica en ese sentido la moda moral propia de una sociedad de comerciantes, en la que solo se distinguen como actos morales lo que se hacen por simpatía hacia los demás y como acciones buenas las que tienden a la seguridad general y a satisfacer esta sensación de seguridad. Con tan monstruosa intención de limar todos los cantos y aristas de la vida, se pregunta Nietzsche, ¿no estamos en el mejor camino de convertir toda la humanidad en arena? Y plantea seguidamente, y cito a Nietzsche,
Queda por resolver la cuestión de si se sirve mejor al otro acudiendo continua e inmediatamente a él y ayudándole, lo que solo puede ocurrir muy superficialmente, si no se llega a una intervención y reformulación tiránicas, luego volveré a esto, o dando forma a algo desde uno mismo que el otro vea con placer, por ejemplo, un bello jardín tranquilo y reservado, con altos muros que le defiendan de la tempestad y el polvo de los caminos, pero al mismo tiempo con una puerta hospitalaria. De acuerdo con lo leído, Nietzsche niega la utilidad de la compasión. En otros textos, como en La ciencia jovial, desarrolla este argumento insistiendo en el carácter absolutamente personal, íntimo e inaccesible para cualquier otra persona que tiene el sufrimiento propio, ante lo cual la compasión por parte de otro no puede sino presentarse como una interpretación superficial y estereotipada. Asimismo, la práctica de la compasión, lejos de introducir mejoras reales en el mundo, para Nietzsche solo aumenta la cantidad de sufrimiento. Dice Nietzsche: quien alguna vez ha hecho el experimento de intencionadamente ser compasivo en las ocasiones que la vida le ofrece y sitúa ante su alma toda la miseria disponible en su entorno, inevitablemente se pondrá enfermo y melancólico. Se trata, dice Nietzsche en otro momento, de una suerte de duplicación del yo que obliga a sufrir simultáneamente por nuestro yo y por el yo del otro, abrumándonos así voluntariamente con una doble sinrazón en lugar de aligerar nuestra propia carga en lo posible. Pero el punto decisivo de la crítica nietzscheana a la compasión es que el dolor es una condición de posibilidad de la formación del sujeto. Por lo tanto, de lo que se trata es de ver cómo se ha de digerir ese dolor. Para Nietzsche existe una necesidad personal de la desdicha, tanto para mí como para ti, puntualiza en La ciencia jovial. Y dice: el horror, las carencias, las podredumbres, las medias noches, las aventuras, los riesgos, las equivocaciones son tan necesarias como su contrario. Por lo tanto, la normalización de la compasión minimiza esta importancia que tiene el dolor, el sufrimiento, y responde por ello a lo que Nietzsche denomina la consolidación de la religión de la comodidad, que renuncia al esfuerzo de llegar a ser el que se es. Nuestro camino propio, dice Nietzsche, es en realidad un asunto muy duro, lleno de exigencias y alejado del amor y del agradecimiento de los otros. Y lo eludimos buscando la conciencia de los otros y refugiándonos en el amado templo de la religión de la compasión. Fuera de este templo, la subjetividad, la lucha por el propio ego, como recordaba Nietzsche antes a propósito de Epicteto, ha de afrontarse como una responsabilidad estrictamente individual, tal y como hace el estoicismo. Y tras estas consideraciones que hemos hecho ya, llegaríamos al punto clave de la comparación, que tiene que ver con ese modus vivendi propio del filósofo. La doctrina estoica propone relativizar el valor de los bienes externos y contener la implicación en los asuntos mundanos en la medida en que estos representan una fuente de perturbación. Ello pasa por una suerte de terapia que implica reconocer que las emociones expresan juicios de valor convencionales, heredados, y que por lo tanto son mediatas y controlables en la medida en que las valoraciones pueden revisarse. A modo de lectura intercalada, como decía antes, podemos detenernos en uno de los pasajes del manual de Epicteto que Nietzsche recogerá de una manera casi literal. Cito ahora a Epicteto. Dice: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que hacen sobre las cosas. Así, cuando nos enfrentamos a alguna dificultad o nos sentimos inquietos o tristes, no debiéramos hacer responsables o responsable a otros, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestros juicios. Solo aquellos que carecen de educación filosófica convierten a los demás en responsables del hecho de que uno sea desgraciado, mientras que los que inician su educación se hacen responsables ellos mismos, y los que la completan entienden que la responsabilidad no recae ni sobre los demás ni sobre nosotros mismos. Y ese planteamiento es un planteamiento que Nietzsche asume en gran medida. Por ejemplo, en Aurora nos encontramos con el siguiente fragmento.
Dice Nietzsche, se dice, confía en tus sentimientos, pero los sentimientos no son algo único ni originario. Detrás de ellos se encuentran juicios y valoraciones que hemos heredado en forma de sentimientos, inclinaciones, aversiones. La inspiración procedente de un sentimiento es la neta de un juicio y a menudo de un juicio falso. Y en cualquier caso, de un juicio que no es tuyo. Aquí estaría la clave. En cualquier caso, confiar en nuestros sentimientos supone más obedecer a nuestro abuelo, a nuestra abuela y a los abuelos de estos que a los dioses que están en nosotros, nuestra razón y nuestra experiencia. Fin de la cita. Por lo tanto, para Nietzsche, igual que para el estoicismo, se trata de activar una interpretación personal de esas circunstancias que rodean al yo. De acuerdo con el estoicismo, esta interpretación de lo que nos ocurre ha de hacerse en términos de distanciamiento para asegurar la ataraxia, esa tranquilidad de ánimo. Y en Nietzsche encontramos también esta aspiración, o al menos una versión de esta aspiración a cierto distanciamiento. En Aurora, por ejemplo, leemos lo siguiente, dice Nietzsche: observar los acontecimientos de nuestra vida, con los mismos ojos con los que miramos los acontecimientos de la existencia de otro, en gran medida nos tranquiliza y constituye una apropiada medicina. Realmente son unas líneas de innegable sabor estoico. En el manual de Epicteto podemos encontrar una exhortación paralela. Dice Epicteto: ¿ha muerto la mujer o los hijos de otro? Todos decimos, así es la vida para los seres humanos. Mientras que cuando uno pierde a su propio hijo, de inmediato viene aquello de ¡ay, qué desgracia la mía! Sin embargo, en estos momentos deberíamos recordar lo que sentimos cuando escuchamos de los demás hablando de las mismas cosas. Nietzsche tiene en cuenta este ideal de distanciamiento, que en definitiva es un ideal de dominio de sí, de autodominio moral del sujeto, y lo tiene en cuenta cuando contrapone el estado de ternura del corazón propio de la compasión a, como dice literalmente, la impasibilidad estoica de los indiferentes. Séneca, por ejemplo, por intercalar otra cita, describe cómo el sabio tiene los ojos impertérritos ante los golpes terribles de las cosas, sin inmutar su rostro, ora se le pongan delante sucesos prósperos, ora adversos. Y Nietzsche recrea este ideal en numerosos pasajes en los que además habla en primera persona. En la genealogía de la moral advierte, por ejemplo, que lo más indispensable para el filósofo, las condiciones más propias y más naturales de su existencia óptima, de su más bella fecundidad, pasan por, y cito, estar libre de coerción, perturbación, ruido, negocios, deberes, preocupaciones. Hay que tener, por lo tanto, lucidez en la cabeza, danza, salto y vuelo de los pensamientos, un aire puro, claro, libre, seco, como lo es el aire de las alturas, en el que todo ser animal se vuelve más espiritual y le brotan alas. Tranquilidad en todos los subterráneos, todos los perros bien atados a la cadena, ningún ladrido de enemistad y de insulto rencor, ningún roedor, gusano de ambición ofendida. Fin de la cita. Y de acuerdo con ello, bueno, pues las emociones, la compasión, entre ellas, serían para Nietzsche primariamente expresivas de una vinculación compulsiva e impersonal con el mundo. Una vinculación en definitiva heredada que se interpone en la formación de la subjetividad. Como medida de contraste, el filósofo nietzscheano se propone un ejercicio de distanciamiento, de desvinculación, que se deja ilustrar acudiendo a diferentes escenarios metafóricos. En Humano demasiado humano se recogía precisamente la cita del manual de Epicteto, a la que yo antes aludía, en un párrafo titulado El oído que falta, para concluir en una imagen que evoca a sí mismo el magisterio de Zaratustra, que la sabiduría, dice Nietzsche, es el cuchicheo del solitario consigo en la plaza abarrotada. Leo la cita. Uno no deja de pertenecer al populacho en tanto siempre eche la culpa a los otros. Se está en la senda de la verdad si nunca se hace uno responsable más que de sí mismo. Pero el sabio no encuentra culpable a nadie, ni a sí ni a otros. ¿Quién dice esto? Epicteto hace 1800 años. Se ha oído, pero olvidado.
No, ni se ha oído ni olvidado, no todas las cosas se olvidan. Pero no se tenía el oído para esto, el oído de Epicteto. Así que se redujo a sí mismo al oído. Así es, la sabiduría, repito, dice Nietzsche, es el cuchicheo del solitario consigo en la plaza abarrotada. En el mismo sentido, en otro texto de Aurora, Nietzsche pondera ese talante intimista y retraído que se cultiva en Epicteto. Aquí habla Nietzsche de esa mirada infatigable hacia el interior, lo que esa mirada tiene de firme, de prudente, de reservada, incluso cuando se dirige al mundo exterior, por no hablar de los silencios y de su parquedad de palabra, todos ellos, dice Nietzsche, signos del valor más riguroso. La actitud moral, así formulada, se plantea como una alternativa a la heteronomía que emplaza en la posición de sujeto al hombre silencioso, autosuficiente, dice Nietzsche, en medio de la servidumbre general. Y en el retrato que hace Nietzsche de Epicteto se aprecia fundamentalmente la búsqueda por parte del individuo de un criterio propio en sí mismo. Esta práctica de autonomía, esta búsqueda de la virtud en uno mismo, describe en definitiva la posesión de la virtud, lo mejor que tiene valerosamente cogido por sus propias manos y defendería contra el mundo entero que quisiera quitarse, dice Nietzsche en el poema. En un fragmento póstumo se correlaciona la doctrina de Epicteto con la idea de completa satisfacción, en la medida en que se dirige a un sabio que sabe utilizar todo lo que le ocurre como una herramienta para la construcción de sí, para el cuidado de sí mismo. En Aurora se vincula igualmente la serenidad que resulta del ceremonial que el estoico prescribe en su propia conducta con la oportunidad de disfrutar de uno mismo como dominador, como fuente, en definitiva, insisto, de criterio y de valor. El mayor rendimiento que le ofrece a Nietzsche el estoicismo es la reivindicación de la dimensión estrictamente personal de la moral que esta escuela hace en el contexto de crisis, de disolución de la polis y que Nietzsche traslada al horizonte de la crítica de la democracia moderna. Entre los escenarios éticos del filósofo, en la genealogía de la moral se introducirá también la ilustración del desierto, al que se retiran y en el que se aíslan los espíritus fuertes de naturaleza independiente, mientras que en Ecce Homo, por ejemplo, serán recurrentes las metáforas de frío y de altura. Son estas metáforas las que recrean el clima de formación de la subjetividad. Una de ellas, en las que, por ejemplo, Nietzsche dice: el hielo está cerca, la soledad es inmensa, más que tranquilas, yacen todas las cosas en la luz, con qué libertad se respira, cuántas cosas sentimos por debajo de nosotros. Y también, en Más allá del bien y del mal, se acaba con un poemario a modo de epílogo titulado justamente Desde altas montañas. Estas imágenes evocan sin duda los textos estoicos. En un texto de Séneca, por ejemplo, podemos leer lo siguiente. Los estoicos, introducidos en un camino varonil, no se preocupan de que parezca ameno a los que han de caminar por él. Se preocupan más bien de librarnos cuanto antes, conduciéndonos por ellos a aquel alto monte que está fuera del alcance de los dardos y que descuella por encima de la fortuna. Porque los caminos a los que somos llamados son ásperos y escarpados. ¿Es que por caminos llanos, se pregunta Séneca, se llega a las alturas? Por tanto, este espíritu libre, nietzscheano de inspiración estoica, a la espera de la articulación de ese nosotros, constantemente invocado, parece abocado al aislamiento y a la soledad en medio de la sociedad de masas. El retiro a la propia valoración, esta suerte de exilio interior, quizás indique la salida del laberinto que se dibuja al principio del capítulo 7 que estamos comentando, y sea quizás esta salida del laberinto hacia las alturas la que permita encontrar la fórmula de la virtud. Sin embargo, Nietzsche también está interesado en una gramática colectiva. El uso reiterado de ese pronombre nosotros indica este interés en una gramática colectiva que, por supuesto, no puede ser esa gramática compulsiva e impersonal de la compasión, que lo que hace es reproducir juicios morales heredados.
En Aurora, el proyecto de darle forma a uno mismo a modo de bello jardín, tranquilo y reservado, con altos muros que le defiendan de la tempestad y el polvo de los caminos, prevé, como leíamos antes, una puerta hospitalaria. Como adelantaba, la crítica de la compasión no es una justificación en absoluto del desprecio del otro, sino la reelaboración del vínculo intersubjetivo, conservando, priorizando esos valores de regusto estoico relacionados con el dominio de sí y con la formación de uno mismo. En la ciencia jovial se anima igualmente al individuo a vivir en lo oculto, ignorante de lo que la época considere lo más importante, haciendo del misterio un murmullo, pero se le llama también a prestar ayuda. Una ayuda que quedaría circunscrita, eso sí, dice Nietzsche, a aquellos necesitados que comprendas plenamente, porque comparten contigo, dice, un sufrimiento y una esperanza. Tus amigos, y solo en la medida en que te ayudas a ti mismo, quiero hacer de ellos hombres más valerosos, más resistentes, más sencillos, más joviales. Ciertamente esa generosidad activa de la que aquí habla Nietzsche queda restringida a quienes comparten esta concepción personal de la virtud, a los afines, pero cabe puntualizar también, y ese tema es importante, que la crítica de la compasión está ligada a la censura de la crueldad y la venganza que Nietzsche sitúa en las raíces de la compasión. De hecho, antes leía en una cita cómo la ayuda al otro puede esconder incluso una actitud tiránica. Aquí Nietzsche pone en juego, como es evidente, el examen genealógico, critica esa pretendida antítesis de los valores y remite la motivación de la compasión al orgullo, a la vanidad, característica del hombre medio, que no puede asumir esa diferenciación moral. Para este tipo humano, imaginar el sufrimiento del otro, esa máscara de la filantropía, de la que habla también el parágrafo 221 de Más allá del bien y del mal, facilita diversas satisfacciones. El sentimiento de poder, su expresión a través de la caridad, permite la alabanza, permite el reconocimiento social, es algo que le ayuda a contrastar la propia felicidad e incluso a distraer el aburrimiento. A entender de Nietzsche, por lo tanto, en la compasión puede operar también una instrumentalización del dolor ajeno que busca satisfacer los intereses propios y puede llegar a consolidarse como fuente de placer ególatra. Bajo este punto de vista, la virtud sería una virtud a extirpar en la medida en que la economía moral del dolor que establece está ligada a la economía moral del resentimiento y de la venganza. En el parágrafo 229 de Más allá del bien y del mal se insta precisamente a una reconsideración de la crueldad, que Nietzsche reconoce como una motivación básica en la cultura, que además en la cultura superior se sublima y espiritualiza. El animal salvaje no ha sido matado en absoluto, dice Nietzsche, vive, prospera y únicamente se ha divinizado. Pero la crueldad queda también sancionada como desenfrenada honestidad en el caso de los espíritus libres. Ellos practican, como subraya expresamente el texto, enlazando con estas imágenes de inspiración estoica que hemos entresacado de la filosofía nietzscheana, la conciencia de eremita, que es la forma más exigente de conciencia intelectual en la medida en que implica el desplazamiento con respecto de las convenciones. Avanzando en la lectura y llegando ya al final, en el parágrafo 230 se precisa que el espíritu quiere ser señor y sentirse señor dentro de sí mismo y a su alrededor. Se trata, dice Nietzsche, de una voluntad opresora, dominadora, ávida de dominio y realmente dominadora. Ello implica simplicidad, síntesis, criterio, implica ese trabajo narrativo de la subjetividad que exige una labor de interpretación que tiene que contar, antes lo comentábamos, con la arbitrariedad, con el olvido, en una suerte de proceso digestivo, a lo que se asemeja el espíritu sobre el estómago, puntualiza Nietzsche, recuperando una metáfora que utiliza en otras ocasiones, como en Así habló Zaratustra, por ejemplo. Y todo esto implica que para Nietzsche ese espíritu libre es fundamentalmente un espíritu creador, configurador, transmutador.
Como dice Nietzsche, el espíritu goza aquí de su pluralidad de máscaras y de su astucia, goza también del sentimiento, de su seguridad en ello. Son cabalmente sus artes proteicas, en efecto, las que mejor lo definen y esconden. Esta voluntad de máscara nos permite marcar la distancia con respecto al estoicismo, esa distancia que también había anunciado que conviene precisar. El momento de retiro ha de acoger la creatividad interpretativa y ello impide consumar la indiferencia como apacella, como negación de las pasiones que contempla la escuela estoica. En la ciencia jovial, Nietzsche plantea su recelo, dice literalmente, hacia la dura piel estoica con púas de erizo. El estoico, escribía también en esta obra, se ejercita en tragar piedras y gusanos, trozos de vidrio y escorpiones, y en hacerlo sin disgusto alguno. Su estómago debe terminar siendo indiferente a todo lo que el azar de la existencia arroja sobre él. Es esta vida nuestra realmente tan dolorosa y pesada como para cambiarla ventajosamente por el modo de vida estoico y su petrificación, se pregunta Nietzsche. No nos sentimos tan mal, concluye, como para tener que enfermar según la manera estoica. En definitiva, aquí vemos esa distancia, esta concepción narrativa de la identidad, esta política de la subjetividad que apuesta por la construcción personal del valor, no puede prescindir de las pasiones. Y a pesar de que Nietzsche contempla el estoicismo como un aprendizaje eficaz, como un método para la subjetividad, de hecho incluso llega a decir que el estoicismo puede ser muy aconsejable para los hombres en los que el destino improvisa, para gente que vive en tiempos violentos y no tiene más remedio que depender de hombres dados a los cambios repentinos y las transformaciones súbitas. Nietzsche matiza que todos aquellos que por el contrario quieren elaborar su destino deben organizar su vida de acuerdo con un modelo alternativo que no sea el modelo estoico. De acuerdo con ello, en Más allá del bien y del mal, esta evocación al estoicismo se presenta como una práctica ética, como un medio, en ningún caso como un fin. Sería una de esas técnicas del yo, una de esas técnicas de la subjetividad que permite afirmar el respeto para uno mismo, como Nietzsche llega a decir literalmente en un fragmento póstumo. La crítica de la compasión no tiene un desenlace egoísta ni apático, en el caso de Nietzsche. Nietzsche acaba contraponiendo incluso la capacidad de imaginarse el dolor ajeno, propia de una sociedad gregaria, a la capacidad de imaginar la alegría ajena. Quiero enseñarles, dice Nietzsche, lo que hoy muy pocos entienden, y menos que nadie los ya citados predicadores de la compasión, la alegría compartida. Hecha esta inflexión, que simplemente, bueno, pues aquí dejo marcada, podríamos concluir que la posición nietzscheana no tolera el ideal de la apacella, a pesar de esa inspiración estoica que sí que está presente, como he intentado mostrar en otros momentos de su filosofía. El espíritu, ese espíritu elevado, el espíritu libre, ha de generar sus propias pasiones y moderarlas de acuerdo con el propio criterio, lo que pasa también por consolidar algunos vínculos personales. Ese horizonte del espíritu libre no es el de un orden universal al que el sabio deba conformarse, como creían los estoicos. Para Nietzsche no existe una racionalidad universal a la que ajustarse, sino todo lo contrario, un proyecto personal que admite la interpretación creativa. Eso es algo que no está previsto por el estoicismo, aunque siempre esa interpretación creativa debería desarrollarse en un escenario minoritario. Ese nosotros que finalmente Nietzsche quiere perfilar siempre será un nosotros restringido. Y no me quiero extender más porque yo creo que ya he abusado suficientemente de la paciencia del público y con esto acabo.